Padre, gracias por concedernos este tiempo juntos contigo para venir a conocerte más y a conocernos en ti. Gracias por todo lo que ya has hecho en nuestras vidas. Nos adoptas, nos convences de que somos amados tuyos, nos traes a vivencias que no son posibles en ninguna manera humana, solamente viviendo en comunión contigo podemos experimentar quién eres en nuestro espíritu. Gracias por todo lo que nos has hablado en los 2 días anteriores y por lo que hoy vas a compartirnos. Gracias por cada persona y familia representada en este lugar y cada persona que se está conectando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hemos tenido 2 días fantásticos, ¿no? Llenos de verdad que nos corresponde vivir ahora. Y para los que no estuvieron con nosotros, pues solamente sepan que se trató de entender cómo estamos constituidos, creados y qué ha provisto Dios para que eso que somos se una a Él y podamos vivir lo que Jesús habló en Juan 17. Jesús habló con su papá y le dijo, yo voy a la cruz, pero eso es lo que yo pido, que así como tú y yo somos uno, que cada uno de los que crean en mí también puedan ser uno con nosotros. Y de eso se trata ahora nuestra existencia. Se trata de ser uno con Dios. Y esto es completamente posible porque estamos hechos para recibir a Dios en nuestro espíritu y Él con mucho gozo y gusto viene a habitar en nosotros y luego Él viene a darnos todo lo que Él es, a darnos su vida, a darnos el amor que Él es, la paz que Él es. Y entonces en la escritura en 2 de Pedro 1 dice que somos invitados a participar de la naturaleza de Dios. En los domingos hemos estado hablando de la secuencia perfecta para recibir la vida eterna, la vida de Dios. Y hemos estado precisamente en la escritura de 2 de Pedro 1 viendo cómo Dios pone una secuencia, primero fe, luego, ¿qué sigue? ¿Alguien se acuerda? Virtud, y luego conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, y luego sigue amor, pero solo hemos llegado hasta amor fraternal. Pero para que todos podemos estar en el mismo canal, vamos a definir qué cosa es cada uno, ¿de acuerdo? ¿Qué hace fe? ¿Por qué fe primero? Porque sin fe no podemos caminar con Dios, porque tenemos que creerle a Él. Bien. ¿Y cómo recibimos fe? Él nos la da, oyendo a Dios, hablarnos su verdad. Y esas palabras que Él nos habla, ¿dónde nos las habla? En el Espíritu. Es algo personal. Esta es la enorme diferencia entre una vida humana, piadosa, que respeta a un Dios y le busca, a poder tener comunión con Dios en tu espíritu, porque Jesús dijo, el que me ama va a guardar mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y vamos a hacer nuestra morada con Él. ¿Sí? Y en aquel día, dijo Jesús, esto es Juan capítulo 14, Él dijo, en aquel día ustedes van a comprender que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y yo estoy en ustedes, y ustedes están en mí. ¿Sí? Y eso no es algo físico,
es algo que ocurre en nuestro espíritu. Entonces, fe es el inicio de todo. Y no es algo que yo produzco, es un regalo que Dios me da. Y es una constante, es una provisión perpetua si yo estoy dispuesto a escuchar, aprender a escuchar a Dios en mi espíritu. Y sé que algunos batallamos un poquito con eso, ¿no? Bueno, ¿cómo oigo a Dios? ¿No? ¿Cómo puedo oír a Dios? Para no complicar las cosas, te hago otra pregunta. ¿Cómo te oyes a ti mismo? Pero ¿dónde te oyes? ¿Sí? ¿Se oyen a ustedes mismos o no? Aún una persona que no tiene oídos funcionales físicos para oír lo exterior, puede tener esa audición interna, ¿cierto? Entonces es allí mismo donde oyes a Dios. Ese es tu espíritu. Sí, y es la conversación más importante que debes aprender a tener y a conservar. Una vez que descubres que en verdad Dios te habla, todo cambia. Y no ocurren cosas raras, no te pones a levitar o nada de esas cosas. Pero lo que Él va a hablarte es su verdad. ¿Qué piensa Él de ti? ¿Cómo te ve? ¿Qué cree Él de ti? Y eso transforma toda tu existencia. ¿Le importas o no? ¿Cuánto vales para Él? ¿Qué ha hecho Él por ti? ¿Qué anhela para ti? ¿Qué ha preparado para tu vida? ¿Cuál es tu destino en su manera de verte? Todo eso creo que cada uno debemos darnos la oportunidad de comprobarlo. Una de las malas cosas que ocurren en la humanidad es que aceptamos cosas que no son, creemos cosas que no son porque alguien nos las dice, ¿no? Y la historia está llena de eso y el presente también. Lo hermoso de Dios es que Él no nos pide que seamos tontos, ¿sí? Aunque muchas personas enseñan fe como algo que no se puede entender, tú nada más créelo aunque no lo entiendas, ¿verdad? Pero eso viola tu inteligencia, ¿no? O sea, Dios te hizo un ser inteligente, entonces creer sin entender como que no tiene mucha lógica. Ahora, cuando empiezas a permitirle a Dios comprobarse a ti, pues entonces Él va a transformar tu manera de pensar. Y eso es bueno, porque renovando tu entendimiento, eres transformado en lo que Él ha prometido. Pero esta conversación personal, donde tú y Dios tienen una relación única, porque tú eres único. ¿Sí? No hay dos de ti en ninguna parte. Entonces, donde tú y Dios tienen esta conversación y esta vivencia, y se trata no de lo de afuera, sino de lo de adentro, entonces te da la convicción y la firmeza, la entereza para ser su hijo o su hija y poder vivir el cumplimiento de su promesa. Y entonces, para aquellos que todavía dicen, pues yo todavía no sé conversar con Dios, bueno, si conversas contigo, entonces ahora aprende a escuchar allí mismo en tu espíritu y pronto vas a descubrir, si tu corazón lo desea, que Dios está presente. ¿Sí? Y es esta la manera en que vivimos. Entonces unamos fe, es lo que me conecta a Dios. Él está presente eternamente para cumplir su promesa en mi vida, si yo se lo permito. Y
quizá necesitamos hablar un poquito de ese permiso, ¿no? Porque hay tantos conceptos de Dios. La mayoría pintan a Dios como un ser todopoderoso y Él es todopoderoso, pero el contexto en el que entendemos todopoderoso es manda más, ¿no? O sea, si tiene todo poder, pues hace lo que se le viene en gana, con quien Él quiera, sin pedir permiso, porque es el dueño de todo. Y eso es el concepto humano, el dueño de el rancho, pues hace con el rancho lo que quiere, ¿cierto? Pero Dios no es así. Dios te hizo, te formó, te dio autoridad. Por eso tienes voluntad propia. ¿Cierto o no? Y con tu voluntad tú haces lo que tú quieres. A veces hacemos cosas que luego decimos mejor no las hubiera hecho, ¿no? Por lo menos yo las he hecho, no sé ustedes. Pero esa autoridad que Él te dio, Él la respeta. Y por eso todo lo que Dios propone está allí para cada persona, sin excepción, pero tiene que ser recibido voluntariamente. Y si no hay recepción voluntaria, nadie es obligado. Es así de sencillo. Y eso no es algo que ocurre una vez, porque ese es otro problema, ¿no? Que pensamos, bueno, yo ya recibí a Dios y a lo mejor metí la pata y ya no quiero. La belleza de tu relación con Dios es que Él te conoce, aunque tú no le conozcas. Él sí te conoce perfecta y absolutamente. Y Él está atento a lo que tú decides. De su parte, Él ya decidió amarte, Él decidió darte vida, Él decidió adoptarte, Él decidió integrarte a su familia, ese es su deseo, es lo que Él quiere con cada persona. Pero cada persona tenemos que decidir si recibimos lo que Él anhela o no. Y una vez que dices lo recibo, Él no viene y dice, bueno, ya me firmaste y ahora te aguantas. Sino que en cada momento o le doy permiso de que Él cumpla en mi vida lo que Él tiene en su corazón o no. Eso es como funcionan las cosas con Dios. Entonces, todo empieza con fe. Y es tan importante que todos aprendamos a vivirla, ¿no? Pero fe, inmediatamente, una vez que la recibes, pues produce virtud. ¿Qué es virtud? Poder de Dios para... Bueno, esa es fe. Fe es el poder de Dios para creerle, pero virtud es el poder de Dios ¿para qué? Para vivir lo que Él te dice, ¿sí? Por ejemplo, amar como Él ama no es posible en la capacidad humana. Entonces tienes que recibir capacidad de Dios, divina, para poder vivir el amor verdadero. ¿Sí? Y yo quisiera que alguien nos lea 1 Corintios 13, los primeros versículos, por favor. 13, léenos los primeros 8 versículos, me parece. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Una pausa, por favor. Entonces, podemos ver lo que Dios dice. No, el amor no se expresa en cosas que hacemos, porque está hablando de eso, ¿no? O mucha inteligencia, o nada de esas cosas.
Vamos ahora a escuchar lo que es el amor y lo que no es el amor, lo que hace el amor, lo que no hace el amor verdadero. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gracias. Si tratas de vivir eso en tu propia capacidad, no llegas muy lejos, ¿sí? Porque se nos acaba de todo, ¿no? El amor es paciente. ¿Qué nos pasa con la paciencia? Se me acabó la paciencia, ¿cierto? Entonces, pero el amor divino es eterno, es absoluto, nunca deja de ser y siempre se comporta así. Y esta es la importancia de conocer en tu propia existencia a Dios amándote, ¿sí? Porque todos sin excepción hacemos berrinches, o ya no hacen berrinches ustedes. O sea, los niños los hacen, pero esos niños grandes también, ¿sí? Y los hacemos con Él. Y probamos su paciencia. Ponemos a prueba todo su amor. Está siendo probado constantemente. Pero lo mejor no es estar probando el límite, porque no se lo vas a encontrar. Lo mejor es estar comprobando que el amor que Dios es está invadiendo, está inundando tu espíritu, tu corazón, para que empiece a poder no solamente a operar adentro de ti, sino fluir de ti hacia los demás, hacia las personas con las que vives, en particular tu familia. En el ejercicio humano de querer tener un buen hogar, necesariamente se sufren muchos raspones, ¿no? Y a veces no nada más raspones, a veces hay choques de frente y de todo. Y con el paso del tiempo, la experiencia no es una manifestación de amor, sino de aguante. ¿Sí o no? Pero lo hermoso de Dios es que en su relación contigo y conmigo, Él no guarda rencor. Él no te lleva la cuenta y dice, bueno, me las vas a pagar y el día que yo me canse de ti vas a ver, sino que Él persigue, permítame decir testarudamente, que tú le recibas para que Él pueda amarte por dentro y pueda empezar a sanarte y a transformarte en lo que Él es. De eso se trata la vida eterna, ¿sí? La vida eterna no es una panacea, es la realidad de Dios en ti. Si la recibes, ya establecimos que Dios te respeta y a ti te corresponde recibirle o no recibirle. Entonces vamos a hablar un poquito prácticamente de cómo se vive virtud. Estamos haciendo un pequeño recuento, ¿de acuerdo? Fe se recibe escuchando a Dios, virtud se recibe ¿cómo? No los oigo, perdón. Eligiendo hacer lo que Él me está indicando. Sí, cuando estás, usemos amor para ejemplificarlo, cuando estás viviendo las situaciones de tu vida y se requiere amor para vivir la vida diaria, ¿sí? Para trabajar, ok, porque ya leímos lo que es amor, paciencia, es bondad, es no irritarse, es ¿dónde te irritas?
¿Algún lugar específico o en cualquier lugar? No, me refiero en tu vida diaria. ¿Dónde te pega la irritación? ¿Tras el volante un poquito a veces? Etcétera. Entonces, te das cuenta, amor es necesario para estar bien, para vivir bien. Eso es vida eterna, es la vida de Dios siendo dada a nosotros. Pues se ofrece siempre. Y por eso es que tenemos que aprender a recibir lo que Dios nos está dando. Sin fe no hay manera. Pero si ya elegiste creerle a Dios, recibir lo que Él te dice, entonces Él te está dando con qué creerle. ¿Qué sigue? Pues vivir eso que Él te está diciendo. Y descubrir que su virtud está en ti para que puedas vivir amor cuando se te atraviesa alguien, ¿no? Es magnífico. Cuando las personas y situaciones te quieren frustrar y tú puedes vivir su paciencia. ¿Sí? Esto es algo muy importante. No se trata del concepto humano de Dios, dame paciencia para que yo soporte a esta persona, ¿no? Quien sea. Sino es gracias por permitirme participar de la paciencia que tú eres. No sé si puedes ver la diferencia. Porque mientras tú estés pidiendo para ti nada más, no va a funcionar. Pero si en tu espíritu, en tu corazón, en esa conversación que has estado acostumbrada a tener contigo nada más, ahora la tienes con Él, porque le has invitado a venir a vivir en ti. Y entonces tú puedes decir gracias por permitirme vivir tu paciencia. Vas a vivirla. Es que es así de sencillo. Y te vas a encontrar comprobando que todo lo que Dios es, tú tienes acceso a Él para vivir lo que Él es en tu vida diaria. Ahora, si hicieras eso, ¿cómo sería tu vida diaria? ¿Cuántas veces en el trabajo te has encontrado con retos que te rebasan? Poquito, ¿no? Todos aquí son genios. Pues, ¿cuánta sabiduría crees que Dios posee? ¿Qué tal si tienes acceso a eso? Lo tienes, si aprendes a vivir la vida de Dios. Porque Él, si quieres saber qué tipo de pensamientos Él tiene, de ideas, ¿no? Y qué hace con sus ideas, pues échale un vistazo alrededor, nada más. El universo, la creación, todo es tú mismo, eres su creación. Entonces, tienes acceso a Él. Ahora, cuando tú eliges encerrarte en ti mismo o en ti misma y no, yo lo tengo que lograr, bueno, pues vive eso, ¿no? Y lo malo de eso es que si lo logras, ¿qué te hace aquí adentro? Te inflas, ¿no? ¿Cómo tratas a los que no lo logran? Y si no lo logras, ¿cómo te sientes aquí adentro? Pero si amas o vives paciencia o vives la sabiduría de Dios y le respetas en ello, no te das crédito a ti mismo por lo que Él está haciendo en ti, sino se lo das a Él. ¿Qué produce eso en ti? Gozo, humildad, libertad y el deseo de que otros tengan lo mismo. ¿Sí? De no quedártelo tú nada más para andar presumiendo, sino de compartirlo. Entonces, tener
primero que nada, la revelación o el acceso al conocimiento de que esto es posible y luego comprobarlo, porque de nada serviría que te digan, ¿no?, que leas libros de todas estas posibilidades, pero nadie lo ha comprobado, son puras ideas fantásticas, como la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Pues nos encanta a algunos ver las ideas que salen, ¿no? Pero sabemos que no es real. Aquí no es ciencia ficción. Es comprobar si en efecto la persona que nos habla por su palabra existe y cumple lo que promete. Porque estos son promesas de Dios, no son argumentos de nadie más. Jesús se puso a hablar, por ejemplo, y él dijo, hablando de todo lo que es la vida de Dios, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Cuántos aquí los han maldecido en alguna ocasión en su vida? ¿Qué te salió de adentro? ¿Una bendición? ¿Eh? ¿Y cómo te sentiste? ¿Enojados también? ¿Te emparejaste? ¿Y cómo te sentiste cuando te emparejaste? En el momento bien. Pues sí, pero con el tiempo, ¿qué te va pasando? ¿Te vas convirtiendo en quién? Entonces, te das cuenta, la vida eterna se trata de ti, de quién eres, de cómo vives, de qué tienes adentro y de qué sale de ti. Y por eso Jesús dijo, a los que le reciben, esto es lo que tienes ahora por delante. Estás en un mundo lleno de personas que traen bodegas de maldad adentro, de coraje, de frustración, y la descargan con quien se les ponga enfrente. Es lo que nos pasa en la carretera, ¿no? O sea, ¿conoces al que va delante de ti o atrás de ti? Pues no. Pero no importa. Tenemos que sacar lo que traemos adentro, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces el asunto es que es un contraste absoluto el permitirle a Dios darte su vida para vivirla. Y en lugar de llenarte con el paso del tiempo de más experiencias destructivas que van destruyéndote, carcomiéndote por dentro, tu conciencia, tu integridad, tu identidad, etcétera, puedas ir siendo construido cada vez más. De eso se trata. Así que hasta ahorita sencillamente estamos viendo, bueno, para vivir la vida que Dios me ofrece necesito recibir fe de Él. Él provee eso. Segundo, necesito recibir virtud o poder de Él, porque Él tiene que darme la capacidad para que yo pueda vivir como Él vive las cosas. Y lo haces en el instante, como nos decía ahorita el hermano, que eliges hacer lo que Él te dice. Entonces, Jesús dice, bendice a los que te maldicen. ¿Sí? Y alguien te maldice. Tienes una elección. Ya oíste lo que Jesús te dice, por lo tanto hay fe. Si lo recibiste y dijiste, yo ya no quiero
regresárselas, sino que ahora quiero vivir la vida de Dios. ¿Sí? Entonces, si elegiste eso, sin duda tendrás la oportunidad de comprobarlo. Alguien te va a maldecir en algún momento. Y es que lo que tienes adentro, no me va a hablar mucho. ¿Ya? Es que luego lo que tienes adentro es lo que va a salir, ¿no? Claro. Entonces cuando vives esa vida que estás siendo transformada, es como el vaso que hablas tú, ¿no? Que está tan lleno que ya rebasa, Se derrama. ¿no? Entonces eso es lo mismo nosotros en nuestras vidas que debe de salir, ¿no? No digo que todos estamos ahí, que todavía, como tú dices, están saliendo que sale, ¿no? Pero cuando estamos tomando eso y viviendo la transformación y viviéndolo diariamente, entonces es lo que tiene que salir. Sí. Si nos vienen a provocar, que es todos los días, yo tengo muchos clientes que vienen a provocarme todos los días, entonces tengo que yo dejar salir lo que está en mí. Y lo que está en mí, si estoy siendo transformada, es Él. Es todo lo que estamos hablando, ¿no? Lo que hemos estado hablando por varias semanas. Entonces es bonito ver la reacción de la otra persona o las cosas que vienen, ver la reacción cuando tú no te bajas al nivel que viene en contra de ti, ¿no? Pero es bonito ver eso, ¿no? Y uno se siente, wow, Señor, de veras es cierto lo que dices, ¿no? Exacto. Entonces alguien te provoca o te maldice y tú en ese instante eliges permitirle a Dios bendecirle desde adentro de ti. Y lo haces. Y descubres lo que se siente, lo que ocurre adentro de ti cuando respondes a la maldición con bendición. Y una vez que te pasa varias veces, dices, yo ya no regreso maldiciones. Porque la otra persona tiene su problema, pero yo no necesito tragarme su problema. No necesito comerme ese veneno y llenarme de todo eso para luego andarlo sacando yo también. Y eso es lo que nos pasa desde niños. Mejor lugar para aprender a emparejarte es en la escuela. Bueno, en la familia, ¿no? Empiezas con tus hermanos y hermanas. Pero, ¿qué diferencia cuando podemos comprobar lo que Dios dice? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en ocasiones la persona que te maldice, pues te maldice y se va, ¿no? Pero en ocasiones te lo está diciendo y no se va. Entonces puede escuchar tu bendición y puedes vivir lo que Susi está diciendo, la experiencia de ver el impacto de una bendición sincera que Dios te da. Porque ese es el caso, no es yo lo estoy haciendo, es Dios está en mí, Él me lo está dando en este instante. Eso es virtud, ¿sí? Es su poder actuando en mí. Y yo puedo vivir lo que de otra manera sería imposible. Se me queda viendo como, este cuate está raro, ¿sí? Es raro, yo sé, pero es hermoso. Dios nos lleva a comprobar esa verdad de lo que Él está diciendo en su palabra, de lo que Él está hablando a mi corazón, ¿no? Digo, yo como testimonio quiero dar lo que hace meses, ¿no? Cuando comenzaba a ver esa transformación en mi corazón y no entendía cómo tenía que hacerlo, me peleaba con los trailers, por supuesto, con las combis, con México, y de verdad ha pasado una transformación en mi vida para comprobar, para hacer ese testimonio yo en mí primeramente y poder ver que efectivamente la palabra se cumple en mí, se está cumpliendo en mí, de que yo voy a tener esa paz, de no pelearme ya, de que dijiste, soltaste esa profecía de 100 se me van a cruzar en mi camino, ¿no?
Pero aunque se crucen esos 100, de verdad que Dios lo ha hecho en mí y puedo darle la gloria a Él por eso, porque yo lo estoy comprobando ya en mí, que eso ya no afecta a mi corazón, ya no afecta eso. Gracias. Ese es el caso. O sea, si no se puede vivir, pues entonces no es verdad. ¿Sí? Pero si se puede vivir, si lo podemos comprobar, y puede ser permanente, no es una chiripada, ¿no? Sino que es algo que está allí contigo todo el tiempo, entonces empiezas a vivir una vida completamente diferente. Y recordemos, es todo lo que Dios es. No es solamente un poquito de aquí y de allá, sino es todo lo que Él es. Lo fantástico de esto es que nadie te lo puede negar. Solo tú te lo puedes negar. ¿Sí? Y muchos hemos rebotado, ¿no? En el asunto de, bueno, lo vivo un ratito y luego me voy a lo que ya conocía antes. Pero una vez que empiezas a ver lo sencillo que es participar de la naturaleza de Dios, entonces vas a poder disfrutarla permanentemente. Nunca por obligación, siempre por elección. Y eso es lo que toma un ratito a veces, entender que cuando elijo no involucrar a Dios en mis vivencias, he elegido no participar de lo que Él me da. Y entonces me encuentro sin virtud. ¿Sí? Y bueno, es amplísimo. Ok. Virtud sigue conocimiento, y conocimiento es lo que estamos escuchando, es la comprobación, es la vivencia de eso que Dios nos habló y lo estamos viviendo, y eso no tiene sustituto, porque el verdadero conocimiento de Dios es un conocimiento vivencial. Solo conoces a Dios en la dimensión en que vives lo que Él es. Y fuera de eso, todo lo demás es vano. Un poquito fuerte de absorber a veces, pero es así. Porque podemos hablar mucho de Dios, ¿no? Pero si no vivimos lo que Él es, pues no sabemos de lo que hablamos. Este es el caso de este hombre Job en la Biblia. Su historia es una historia muy, muy trágica y muy dramática. Si no la conocen, pues no voy a pasar mucho tiempo hablando de ella, pero él vivía hablando de Dios muchísimo y parecía ser una persona muy estudiada en las cosas de Dios, pero no vivía nada de Dios. Por ejemplo, él no vivía paz. Él no vivía, no tenía tranquilidad, vivía con temores y aprensiones y afanes y todas las cosas que Dios no vive. Si Dios no vive tronándose los dedos a ver cómo le va a hacer, ¿no? Y qué pueda venir mañana que amenace su seguridad. Entonces, Job cosecha todo lo que siembras lo cosechas, y él cosechó sus temores y vivió tragedias inauditas. Y al final de todo su drama, Dios viene a verlo, a hablar con él. Y entonces Job declara esto, que es una declaración maravillosa. Él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Este es el caso, ¿sí? Si tú te conformas con oír, a veces oír cosas de Dios nos hace sentir un poquito mejor, ¿no? Y en la vida humana, un paliativo, pues es aceptable cuando no hay solución, ¿no? Si esto me quita el dolor, pues me lo tomo, me lo como. Si esto me hace olvidar mis problemas, pues lo hago, ¿no? Me distraigo en
o lo que sea, para ya no tener que ver por un ratito lo que tengo encima y bueno, ni modo, ahora tengo que regresar a la realidad, ¿no? Esos son paliativos, son cosas que alivian momentáneamente, pero no solucionan. Cuando Dios te dice, yo sí puedo solucionarlo eternamente, tiene un poquito de importancia darnos el tiempo para conocerle y para comprobarlo, como está diciendo Laura. Los nombres hoy están así como movidos en mi cabeza. Entonces, virtud, conocimiento es algo vivencial y luego, ¿qué sigue? Dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? ¿Perdón? Mantener la boca cerrada. Dominio propio es el ejercicio de tu autoridad. Tú decides. O sea, Dios puede mostrarte que Él te da fe, mostrarte que Él te da virtud, mostrarte que eso funciona y lo conozcas, pero el hecho de que hayas vivido eso una vez no quiere decir que ahora estás obligado, encerrado en eso y ya no puedes hacer otra cosa. Eso te haría esclavo. Entonces tienes que aprender a ser libre, tienes que aprender a elegir constantemente si quieres seguir participando de la vida de Dios. Y eso es importantísimo, porque eso construye una personalidad correcta en ti y un respeto por los demás también. ¿Sí? ¿Cuántas relaciones funcionan en el vaivén de las manipulaciones, ¿no? Cómo obligo y manipulo las cosas para obtener lo que quiero, o cedo para que viva la paz o lo que sea, ¿no? Y no hablo solo de en las familias, en los trabajos, en todas partes. Pero con Dios funciona así, la relación es libre. Él es libre y Él no esclaviza a nadie. Y quiere que tú seas libre, que aprendas a ser libre y que uses tu autoridad, dominio propio, para elegir vivir con Él, vivir su vida o no. En el instante en que aquí adentro yo elijo no escucharle, se acabó. Nunca me pega de gritos, me amenaza, me dice, hey, no te olvides quién soy, yo sí te puedo apachurrar. No, porque eso no es amor. Eso no es amor, eso no es lo que Él es, no nada más lo que Él hace. Y por eso dominio propio es algo que tenemos que tener constante en nosotros. Pero el poder para tener dominio propio te es provisto. ¿Cuántas veces has vivido experiencias y te has dado cuenta de que eres débil en algo? No nos gusta admitirlo, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ¿qué tal recibir la capacidad de Dios para poder tener verdadero dominio propio? ¿Sí? ¿Cada cuándo se ofrece el dominio propio? De paso. Entonces te das cuenta, estas cosas son prácticas. Es vida. Y es para vivirla. Sigamos. ¿Qué sigue de dominio propio? Paciencia. ¿Qué es la paciencia de Dios? No, eso es fe, Estelita. Sí. ¿Qué es paciencia?
En el contexto humano, paciencia es aguante, ¿no? Es a ver hasta dónde, ¿no? Pero en la vida de Dios no tiene nada que ver con eso. Paciencia es el respeto que Él te tiene para que tú tengas el espacio para aprender, para recibir, para absorber, para comprobar, para creerle, para convencerte. ¿Sí? La paciencia de Dios es infinita. Eso no quiere decir que Él sea tonto, pero lo que Él vive con cada uno de nosotros es paciencia. Nacimos con una naturaleza opuesta a Él y Él trabaja en convencernos de que nos conviene hacerle caso, nos conviene recibirle, nos conviene permitirle que Él nos dé su vida, nos conviene participar de su naturaleza, y cada persona tiene que caminar esto individualmente. ¿Te ha tocado enseñar a otra persona algo? ¿Y cómo te fue? Ahora, ¿crees que de veras le enseñaste algo? Dios sabe enseñar, habilitarnos. Eso es verdadera enseñanza, habilita, no informa y suelta un examen y dice ya pasaste o no pasaste, sino es puedes ya hacer esto, ya lo entiendes, de veras lo entiendes. Eso requiere paciencia. Y Él la vive constantemente. Pero de nada serviría que Él la viva y tú y yo no tengamos acceso a esa misma paciencia para vivirla con nosotros mismos, porque a veces somos los peores críticos de nosotros mismos, ¿no? Los que nos exigimos más, los que nos denigramos más cuando no logramos las cosas, ¿no? Soy un tonto. Algunos se van más grandes, ¿no? Pero eso no es paciencia. Y por supuesto, cuando te tratas así, pues menos avanzas, porque todas las cosas se tuercen adentro y lo que menos hacemos es entender y aprender. Pero poder participar de la paciencia que Dios es, para tenerla contigo mismo y luego poder vivirla con todos. ¿Qué tipo de persona te hace eso? Con una persona comprensiva, una persona efectiva también en sus relaciones. ¿Sí? No una persona que se frustra. ¿Cómo te sientes cuando te frustras? ¿Y qué te sale cuando te frustras? Vivir paciencia es edificante, es algo que te construye, no algo que te destruye. ¿Sí? Y por eso esta es parte de la vida eterna, es parte de la vida de Dios. Cuando empiezas a vivir paciencia divina, de repente te das cuenta que las cosas que parecían tomar mucho tiempo empiezan a acelerarse, sin afán y sin prisas. ¿Sí? Porque ¿cuándo piensas más claramente? ¿Cuando estás deprisa? ¿Qué hacemos cuando andamos en las prisas? Tonterías. ¿Por qué? Porque se nos tupe el cerebro, ¿no?
Entonces necesitamos paciencia. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Paciencia y pascuate, no sé si usan esa palabra en Puebla, pero no son lo mismo. ¿Sí? Una persona paciente no tiene que ser lenta y letárgica, no. Todo lo contrario, puede ser sumamente diligente, pero nunca andar deprisa. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que se te hizo tarde. A nadie se le ha hecho tarde, ¿verdad? ¿Qué te pasa cuando se te hace tarde? Aquí adentro, antes que corras. Te entra la prisa, ¿no? Dejémoslo hasta ahí. Y luego actúas en base a esa prisa que traes. Ah, claro, eso, por supuesto. Entonces, de ahí en adelante has provocado que tu cuerpo esté trabajando en un estado de emergencia. Vas a pagar las consecuencias por eso, físicamente, en tu salud. Vas a tener un campo de visión muy reducido, entonces probablemente estás en mayor riesgo de accidentes. Y ya es tarde. O sea, ya es lo que es. El reloj no va a regresarse porque tú andes deprisa, ¿o sí? Por más prisa que tengas, si ya dieron las 10, si tu cita era a las 10 y tú todavía estás en tu casa, pues ya llegaste tarde. ¿O no? Uno de los accidentes que vienen al taller, cuando les preguntamos qué fue la situación, mucho tiene que ver. Siéntate con ella para que le ayudes. Mucho tiene que Tenle ver. Paciencia. Vamos a practicar. Mucho tiene que ver porque iban a prisa. Claro. Pero así muchos vienen y le culpan a la esposa y le culpan, eso lo vemos todos los días. Y luego si estornudo. Entonces, te das cuenta, otra vez, esto es tan práctico como tu vida. ¿Sí? No es nada ya en otra dimensión, es en tu dimensión. Es una opción. Si vives paciencia, lo más probable es que no andes tarde, porque paciencia te permite hacer las cosas a tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? Ya dije, paciencia no es ser flojo, pero es poder tener claridad. A ver, estoy aquí. Si yo estoy estudiando algo, antes de vivir paciencia, mi único interés era acabar rápido. Y entonces entraba en esa prisa. Era algo que yo me imponía. Y en consecuencia, pues terminaba aprendiendo segmentos de cosas, pero no entendiendo realmente las cosas claramente. Pues a la hora de los exámenes, ¿qué crees que pasaba? Que todos esos huecos era el examen, ¿no? Y entonces salía tronado, ¿no? Y recuerdo tantas veces la cara de mi padre, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, la diferencia ahora es, si estoy aprendiendo algo, estoy claro en que esto no lo sé. Y si esto me toma una hora o un día o un año, está bien. Si la metes a aprenderlo, entonces la metes a aprenderlo. Si la meta es llegar más rápido a la esquina, entonces necesito correr, ¿cierto? Pero si la metes a aprender, necesito darme el tiempo para eso. Y cambia toda la perspectiva de las cosas. Entonces, eso es lo que paciencia hace, y está disponible eternamente a todos nosotros si queremos
participar de la vida de Dios. ¿Qué sigue de paciencia? Piedad. ¿Qué es piedad? Sí, sí. Esa es la que ha estado buscando, Estelita. Piedad es donde tú puedes conectarte a los motivos de Dios. Es donde puedes coincidir con Él en sus porqués y en sus razones, en relación a tu vida y la de las demás personas. Y esto ya está llevándonos a una vivencia con Dios muy plena y muy hermosa, porque es muy diferente ver a mi esposa como yo la vea, a poder unirme a cómo Dios la ve. ¿Sí? Etcétera. Entonces, cuando recibes en tu corazón lo que Dios siente, lo que Dios piensa, lo que Dios ve, y Él te da la capacidad para unirte a su sentir, unirte a su pensar, pues todas tus relaciones cambian, particularmente tu relación contigo mismo, que es la más importante, ¿sí? Porque como te ves, ves a los demás. Dicho en otras palabras, el león cree que todos son como él, ¿no? Entonces, si tú te ves siendo, a los ojos de Dios, te ves siendo amado o amada, etcétera, respetado, empiezas a tratarte así, pero no puedes ser congruente contigo mismo y maltratar a otros, ¿sí? Porque eso destruye tu integridad. Si no puedo tratarme bien y maltratar a otros, eso no existe. Podemos estar engañados. No, yo sí me quiero, pero a todos no los quiero. No es cierto. No te quieres. Como tratas a los demás es como te ves a ti mismo. Una píldora dura de tragar a veces, pero es una realidad. Entonces, esta parte de la vida de Dios es tan importante porque ya no se basa en opiniones de fulano, sutano, ni la mía, sino que viene directamente de mi Creador. ¿Qué dice Él que yo soy? ¿Qué dice Él que yo valgo? ¿Qué dice Él de mí? Y entonces puedo expresar eso hacia las demás personas. ¿Se dan cuenta? Piedad no es lástima por alguien, no es nada de esos conceptos, sino es esta unión que Estelita ha estado esperando. Porque es maravilloso poder vivir eso. Entonces ves a una persona que se está destruyendo con vicios y con malas decisiones, y en lugar de decir, pues se lo buscó, se lo merece, le permites a Dios allí mismo darte su sentir. Puedes ver en Jesús, puedes ver piedad manifestada constantemente. Él ve a María Magdalena, es una mujer que se prostituye, etcétera, pero él no la ve como nadie más. Él ve valor en ella, él ve a una persona que necesita conocerse de otra manera y lo hace y le imparte lo que sigue, que es ¿qué cosa? Amor fraternal. ¿Qué es amor fraternal? Eso es piedad. Tratar a los demás como Él nos trata y buscar que los demás tengan la vida de Dios.
¿Sí? O sea, si tú tienes en tu vida fe y yo no, pues qué bueno por ti, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Eh? Pues yo no puedo vivir lo que tú puedes vivir. Si tú tienes virtud de Dios y estás viviendo cosas asombrosas y todo, y yo no lo tengo, pues a mí hasta me puedes caer un poquito mal, ¿no? ¿O no? Etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, la naturaleza de Dios es tal que Él, lo que no oímos en la descripción de amor que nos leíste, Betty, es egoísmo. El amor no es egoísta, no tiene egoísmo, no busca lo suyo, busca dar, ¿sí? Y para ser hechos hijos de Dios tenemos que ser traídos a esta parte, a la parte donde lo que nos interesa y en lo que estamos es en dar lo que hemos recibido. Jesús lo dijo de esta manera: de gracia recibiste, date gracia, porque aquí no hay un costo. Si Dios no te dice, fírmale aquí y me lo vas pagando, ¿no? O te lo voy a cobrar al final, sino que es una dádiva suya. Y entonces, si recibo lo que Él me da, si le recibo a Él por gracia, no lo merezco, pero Él me lo da, pues entonces tengo en un momento en mi existencia que empezar a darlo por gracia. Y llegar a vivir esto es empezar a vivir lo que Jesús vive. Él es el primogénito de Dios. ¿Y qué hizo Él? Vino a darse. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener lo mismo que Él tiene. ¿Te das cuenta? Eso es amor fraternal. Amor fraternal es no solo desear. Te deseo suerte, amigo. Qué bueno que ya se fue, ¿no? Sino es poder participar en el proceso de la vida de otras personas para que ellos reciban lo que yo también he recibido. ¿Sí? Y particularmente en las familias, esto es maravilloso, porque los padres siempre nos dicen, yo quiero lo mejor para ti. Y si los hijos fueran más abusados, les preguntarían a sus papás, hay muchos hijos aquí, ¿no? Les voy a dar una fórmula agresiva. Les preguntarían a sus papás, ¿y tú tienes lo mejor? Y la respuesta de mi papá, yo no le hice la pregunta así, pero él siempre decía, yo no quiero que tú seas como yo soy, quiero que seas mejor. Pues es un buen deseo, pero ¿cómo se lo cumples a un hijo si tú no lo tienes? No puedes dar lo que no tienes. ¿Sí? En nuestra época moderna se invirtió el crédito, ¿no? Entonces ahora podemos comprar lo que no, pagarlo con lo que no tenemos. Pero en las cosas que salen de adentro, o las tienes o no las tienes, ¿no? El que no tiene amor no ama, y el que no tiene paciencia no la tiene. Y, o sea, es sencillo, si no está, no está. Pero ahora, en lo que estamos recibiendo y viviendo y compartiendo, entendemos esta maravilla, ¿no? Todos tenemos acceso a todo lo que Dios es, todo el tiempo. No para estar en un recinto sagrado, sino para estar viviendo con Él aquí adentro, tu vida diaria. Amor fraternal entonces se dedica a eso, en todas las relaciones que tengo, en todas partes, es buscar que
lo que Dios quiere me está dando a mí, esté accesible, disponible, no estar martillando a personas para que me crean a mí. Eso no es necesario. Si en verdad tú empiezas a vivir estas cosas que estamos hablando, más que una persona te van a decir, oye, dime cómo le haces, ¿no? Y ese es el momento en que tú puedes decir, con todo gusto, te comparto lo que yo estoy recibiendo y por qué. Y ya. Pero si la persona recibe, no la abandones en su proceso. Es un proceso de aprender. Te va a ayudar a vivir paciencia y todas las cosas que Dios es, pero vas a crecer, vas a descubrirte como una fuente de vida, una fuente de bendición. Y entonces te vas a acercar a la última expresión de Dios, que es amor. Amor, amor. Se está yendo aquí la cosa. Y se fue el técnico también. Los dos técnicos. Chris, ¿te doy esta? No, está bien. ¿Te doy esta? Fueron a probar los alimentos. No, se equivocaron, están allá. No, que se sigue yendo. Entonces, ¿qué quieren comentar esta tarde? Si me hacen a mí usarla. Sí. Lo que pasa es que la gente que conoces como que están presionando a que tengas que dar. Ya tienes mucho, ya da. Digo, pues sí, estamos dando, pero yo siento que es conforme al Espíritu me habla y me dice, da esto, muévete aquí, ¿no? Pero mucha gente que me conoce y, ¿por qué no estás dando? ¿Por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no estás? Entonces, pues siento que te están presionando, pero es más humano que lo que Dios está haciendo, ¿no? Gracias por ese comentario, porque sí es dentro de contextos de grupos y de organizaciones más, se da eso, ¿no? Se espera, se anticipa, se exige como una evidencia de que estés creciendo en algo, que hagas cosas. Y lo único que quiero decir al respecto es esto. Si se trata de que crezcas en tu relación con Dios aquí adentro, conforme eso sucede, espontáneamente y sin necesidad de ser, ¿cómo se dice? Accionado, lo que está en ti va a salir. Y lo importante es que sea fruto y no obligación, que sea genuino y no un esquema que impone cosas, porque Jesús fue claro en eso. No son las acciones externas, sino es el fruto, lo único que Él está buscando en nuestras vidas. Y Él dijo, si permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto. Y lo que en ti estorbe, mi Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto, porque en eso es glorificado mi Padre. Entonces, Y es que cuando lo haces con el Señor es diferente, porque hubo un tiempo cuando apenas llegamos a Villahermosa que yo quería, Chris estaba ocupado y yo quería alcanzar y yo hacía, porque quería, primero era un país donde yo no había vivido, entonces mi lenguaje, mi español no estaba tan bien, entonces como que yo necesitaba hacer algo para que me aceptaran, ¿no? Porque ya él lo aceptaron y ahora yo vengo y venía como diferentes cosas, ¿no? Como payasa, trabajé con niños, etcétera. Entonces no, como que no cabía esa persona con él. Entonces me deshago, ¿no? Y nada, porque salía cansada, no era algo que yo hice con mi papá, no era algo que él no era malo lo que yo quería hacer, porque habían muchas cosas que resulté haciendo, pero cuando ya las hice con él, era diferente.
no me cansé, no estaba yo tratando de competir ay, miren, como los fariseos, que miren lo que yo hago, no, no era eso, era que, ok, ahora sí descansé y lo que hice, lo hice con Él. Entonces no me cansé, no era que yo tenía que hacer para que ellos, para placer o complacer a personas, sino que nacía de que de repente veía una necesidad y cuando ya Dios me mostró hacerlo, lo hacía. Pero entonces era en descanso, no me cansaba. Porque cuando lo haces porque Él te lo indica, hay virtud, ¿no? Es su poder en ti. Entonces es muy, muy importante. Ahora, algunos tenemos bloqueos de miedo de participar, ¿no? Hemos sido personas más, ¿cómo se dice? Introvertidas, y empezar a dejar que fluya lo que traemos adentro nos cuesta trabajo y tenemos que vencer eso cuando estamos siendo guiados a hablar y no nos atrevemos. Tenemos que vencer eso y aprender a tenerle confianza a nuestro Padre y decir, ¿sabes qué? Siento decirte esto, y lo dices y vives cosas maravillosas, ¿no? Pero nunca de manera forzada. Eso no es lo que, eso no es vida eterna. Otro comentario. Todos tienen hambre. Bueno, todavía estoy procesando lo que mi papá está dando. Sí, porque en estos días te compartía que era pues impactante para mí, y el vivir todas estas sensaciones todavía son, te digo que todavía hay, el sentirlo es algo impresionante. Te compartían ayer que es algo indescriptible, así lo siento. Son unas emociones preciosas que Dios me está mostrando, y que en este momento llegan y llegan y llegan, y digo, papito, gracias, pero permíteme tantito porque siento que o sea, me estoy ahogando. Sí, sí, así es, pero son cosas preciosas que estoy viviendo, que en este momento compartía. Vivía en una angustia, vivía en cosas que del mundo, pues, de que no le había yo aceptado, creído, no me sentía hija, ni me sentía adoptada, no me sentía como en este momento me siento, y digo, gracias, gracias, porque al vivirlo es algo diferente. O sea, ya no empiezo a caminar, gracias. Ya no empiezo a caminar, como le decía, yo soy sola, soy madre soltera, y tomaba las decisiones y decía, es que esto lo hago y lo voy a hacer así. Hoy entiendo que es con mi papá, y que con él, todo lo que él me diga que yo haga, yo sé que va a ser bien. No lo voy a hacer ni atrabancado, ni lo voy a hacer acelerado, ni lo voy a decidir ya. Él es el que me va a guiar. Y ahora digo, ay, ¿por qué no lo viví hace 20 años? Pero bueno, Él tiene en mí ese proceso y ese cambio, y es precioso. Sí. ¿Sí? Y vivo emocionada, o sea, sigo procesando y sigue saliendo o sea, antes decía, yo no siento amor, ahora lo siento, y siento el amor de mi papá, y es hermoso. Nos gozamos contigo, de veras. Porque esto es lo importante de lo que hemos hablado, te das cuenta, es cada persona tiene que vivir su propio proceso. No puedes coercer a la persona a que viva lo que tú estás viviendo, pero es hermoso verlo ocurrir en ti y bueno, esto va a liberarte en muchas maneras y impactar a tu familia y tu centro de trabajo, y en fin, eso es la idea de Dios. Él nunca tuvo la idea de las religiones, ¿no? Su idea es que
cada persona que le conoce, en verdad, pues sea la evidencia de lo que Él dice. Y otra cosa, en estos momentos que yo abro mi Biblia y la empiezo a leer, me muestra papá y digo, ay, pero ahora ya lo entiendo de esta forma, ahora ya lo entiendo diferente. Antes lo leía y le digo, pero es que yo leí muchas veces este versículo y pues como que nomás lo leí. Ahora lo entiendo y ahora entiendo lo que papá me quiere dar. Y digo, ay, sí, o sea, es muy diferente. Qué bueno. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Por favor. Bueno, no sé si a ustedes les pasó todo lo que escuchamos que nos ha platicado Cris. Pues a lo mejor se nos hace muy largo o muy tardado o como que puede ser muy lento el proceso, ¿no? Yo nomás quiero platicarles, para los que están pensando así como lo acabo de exponer, que es automático todo esto en el momento que le permitimos a papá hacerlo, así de sencillo. Y no se cansa y ni se cansará de confirmarlo, de comprobarlo cada vez que se lo permitamos. Y quiero platicarles algo que, como siempre me pasa, algo reciente. Yo tengo el gozo de trabajar con jóvenes, trabajo para una institución educativa. El anuncio es en el TEC de Monterrey. Y estoy involucrado con jóvenes en deportes. Y resulta que al sistema TEC se le ocurrió hacer una cosa que se llama Semana I. Cada semestre va a haber la Semana I y a todos los alumnos les encargan hacer proyectos y los mandan a realizar esos proyectos. A mí me tocó estar en un staff, en un proyecto de ir a construir instalaciones deportivas en una telesecundaria en la sierra. Y bueno, dije, pues yo voy, contento. Y como siempre, de repente aparece una cosita ahí que te molesta y yo le platicaba a mi esposa que lo que me molestaba es la irresponsabilidad de los directivos del TEC, espero que no conozcan alguno, de que pues órale vas y sin comida, sin nada y pagas tú. Bueno, pero fue un instante y ya después mi papá me puso en mi lugar, que pues él es el que provee y con ayuda de mi esposa, pues ya me dijo, tú ve y disfrútalo con papá todo eso. Pues bueno, yo voy y lo disfruto. Y ahí empieza lo emocionante. Iba una compañera directiva de la cual nunca habíamos tenido un trato directo y debido a mi forma tosca que tengo, pues ella tenía otra idea de mí. Iban muchos jóvenes, no de mi equipo, sino estudiantes, nada más, nosotros íbamos a cargo. Y comenzamos el proyecto, se hicieron lo que se tenía que hacer en 2 días. Y el tercer día o la tercera noche, pues se les dio permiso de que instalaran las tiendas de campaña, que hicieran una fogata, y pues eso resultó en una borrachera. Y no, pues no dejaron dormir. Al día siguiente todos los 26 alumnos, pues muy malos todos, en situación de resaca. Entonces cuando los empecé a ver yo, lo primero que sentí fue una molestia, porque habían roto la confianza y todas esas cosas que uno puede pensar. Pero así como me vino ese pensamiento inmediatamente, y ahorita que les termine de platicar van a ver cómo es todos estos puntos que nos platicó Cris, cómo entran en acción cuando se lo permitimos. Y ya cuando me di cuenta, sentía, pues no algo feo, sino compasión, el amor que papá nos da por cada uno de los jóvenes. Y cada vez que se me atravesaba uno con aliento dragonesco, lo único que podía hacer era darle un abrazo o una palmada. ¿Y cómo te sientes? ¿Ya tomaste café? Mira, nos trajeron café. Y así, ¿no? Y así empezamos. Un día antes también fue la actividad con los niños, que les mostramos cómo utilizar las instalaciones que hicimos. A mí me tocó hacer un circuito de obstáculos, entonces pues eran niños de secundaria, niños y niñas, y les pusimos los ejercicios. Y también los ves, pero los ves con amor. Yo los veía felices, porque la idea que te ven es que vas a la sierra y son niños con carencias y sufren. No, son felices, a su modo,
¿verdad? Pero son felices. Y sentías el amor. Y todavía por si algo me faltara, la directiva que siempre me había visto hosco y que yo sabía que había un cierto rechazo, porque es cristiana, también está en el proceso como todos nosotros, cierto rechazo para con Ezequiel, el gritón, el hosco, todo eso. Gritón por el deporte, resultó que papá nos llevó a una comunión, ¿sí? O sea, sin provocar nada. De un simple, ¿quieres una torta? Sí, cómo no, jijiji, jajaja, todos felices. Y pues ahora yo le platicaba a mi esposa, no, ya es mi super amiga Dinora. Y recapacitando, pensando, no es mi amiga, es mi hermana en Cristo. Mi papá nos llevó a eso. Entonces, en resumidas cuentas, lo que quería llegar con esto es de que todos los puntos que Cris compartió ahorita o que papá nos comparte por medio de Cris, la fe, todo, es automático. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando yo abrazaba a los jóvenes en mal estado, papá me mostraba esa fe de que tarde o temprano les va a llegar a ellos la verdad de Dios. Ya será decisión de ellos. Y por ejemplo, luego dice, entonces ahí entra la paciencia, porque papá es paciencia, tiene el tiempo para ellos. Y la fe es que lo estoy creyendo. Y así, cada uno de los puntos, ¿verdad? Y pues bueno, es lo que quería platicarles. Gracias, Ezequiel. Se trata de vivirlo. Y lo hermoso es que no hay otro requisito excepto el querer. ¿Sí? El estar dispuestos a darle a Dios la oportunidad. Y eso es, a mí me maravilla esa parte de Dios, porque siendo quien Él es, nos trata de esa manera. En lugar de decirnos, tienes 24 horas y atente a las consecuencias, ¿no? Que es la manera en que tristemente se presenta a veces, se concibe a Dios. Pero es todo lo contrario, Él es amor, Él es quien Él dice que es. Y bueno, vamos a dar gracias y cada persona aquí puede y toma sus propias decisiones al respecto, ¿no? Pero yo les invito a que se apoyen mutuamente. Si aprender a vivir el amor fraternal es aprender a apoyar el proceso de las demás personas en tu alrededor. Y mutuamente quiere decir, yo recibo el apoyo y tú recibes el apoyo, pero el que está haciendo el trabajo en tu corazón es Dios, no soy yo. El que garantiza los resultados es Él, porque Él está en ti si le has recibido todo el tiempo. Y eso es maravilloso porque no tienes que estarte reportando con nadie, no tienes que, ¿me entiendes? No tienes que ver a la hora que se te ofrece buscar a la persona que te puede ayudar, eso no funciona. Pero poder saber, tú estás conmigo todo el tiempo y poder compartir eso y vivirlo con los demás es algo maravilloso. Pues vamos a dar gracias y luego sé que viene. Sí, Magnolia, adelante. Pues yo le doy gracias a Dios porque la verdad es de que vino a mi vida la manera de que ya no tengo a Dios allá arriba, sino que lo tengo dentro de mi ser. A pesar de tantos años de escuchar de la palabra, la manera de cómo yo le hablaba a Dios o cómo yo lo alababa, pues yo lo veía lejano. A partir de que estoy aprendiendo esto ha edificado mi vida, la ha transformado, ha cambiado el 100% mi carácter, mi manera de pensar. Siento que Dios hace la obra dentro de mí y me ha enseñado a vivir cada día paso a pasito las cosas que Él tiene para mí y he aprendido a que no estoy sola, que Él está conmigo. He aprendido a amar sin esperar ser amada. Antes era una persona muy aprensiva de las acciones de las demás personas, el día de hoy ya no lo soy. Amo a todos,
el que no me hable ahorita, ni me importa que no me hable ahorita, cuando me quiera hablar estoy dispuesta. Entonces vivo el amor de Dios plenamente y agradecida con Él. Antes tenía un corazón sufrido por tener tantos años de no ver a mi hija, pero ahora lo vivo con gozo de que Dios tiene un tiempo para todo, Dios tiene un propósito para todo, y que pues sé que Él tiene grandes planes para cada una de mis hijas, mis yernos, mis nietos y con mi vida misma también. Entonces yo le doy gracias a Dios con todo mi corazón por haberme permitido venir a confirmarme su amor a través de todas estas enseñanzas que las llevo en mí, las llevo escritas también porque son parte del complemento de mi ser, que esto me va a ayudar mucho para seguir aprendiendo. Y es una bendición. Yo le doy gracias a Dios a cada uno de ustedes, de veras, por recibir su cariño, su amor, su ternura. Y gracias a Dios por sobre todas las cosas que me ha permitido estar aquí. Los amo a todos. Gracias, Magnolia. Para los que no saben, ella vino de Villahermosa, Tabasco, a estar con nosotros y gracias por venir también. Cris, yo te quiero preguntar algo acerca de la paciencia. Creo que ha sido bastante paciente. Con el comentario de que hice ayer, de lo que pasó en mi trabajo. Uh-huh. Yo tengo esta duda. Ok, en mí va a haber paciencia para aprender, para no acelerarme, para estar en unísono con mi Padre. Pero la gente que quiere el trabajo que se necesita no es paciente y lo quiere no para ayer ni para antier, es para la semana anterior. ¿Qué se hace ahí? Porque si está bien, yo tomo los retos, soy persona que tomo retos, que no digo no. Pero en esta ocasión y en varias, esos retos me han superado. Y no por mí, porque yo estoy dispuesta a aprender, estoy dispuesta a hacerlo. Pero la gente que espera ese trabajo que yo debo de entregar, porque ya no es si quiero, es debo entregar. ¿Cómo le digo, sabes qué? No le entiendo o no me puedes exigir algo que estoy aprendiendo? Entonces, sí he entrado en esa presión yo misma de decir o aprendes y de rápido y ya. Y entro en esa presión yo misma y en esa estrés, porque sí, he entrado en estrés. Y como dijiste, que voy a pagar la factura, pues entonces no quiero pagarla. Gracias, Blanquita. Pues lo primero que haces es que recibes paciencia para contigo misma y te sales de esa prisa. Porque como hablábamos de llegar tarde, ¿no? Ya el reloj marca esto, ya es lo que es. Y no tiene ningún sentido tratar de meter en un espacio donde no cabe, ¿no? Algo que ya no sucede. Y obviamente afectarte más por encontrar la manera, pero ya no es posible, pues no tiene sentido. Pues lo primero es recibir paciencia y de veras empezar a vivirla en esa situación específica. Ahora, en cuanto a tu jefe o jefes que tengan o no paciencia, quiero que observes si tú vives paciencia, vas a poder oír, vas a ser guiada a cómo hablar con tu jefe y explicarle la situación y
si él te dio esta tarea, él o ella, quien sea, cualquier jefe que te da un trabajo, pues tiene la responsabilidad de saber que tú tienes el entrenamiento, las herramientas y los materiales necesarios para hacer el trabajo, ¿no? Es una responsabilidad del jefe, no es tuya. Tuya es aprender lo que te enseñan y hacer lo que te corresponde. Entonces, vas a obtener sabiduría para hablar y tratar el asunto y ver cómo se maneja correctamente. Y si el departamento tiene que cumplir una meta, pues el jefe necesita ver cómo ayuda para que eso se logre. Y si mi jefe me dice, no sé cómo le hagas, pero hazlo y sácalo. Serás guiada a cómo vivir eso. Mira, y te voy a decir por qué solo te digo eso, para que todos entiendan, porque tú has vivido ya situaciones que donde estabas completamente rebasada y elegiste traer eso a fe, estabas aprendiendo fe en aquella etapa y las cosas salieron como Dios te había mostrado, en lugar de como tú las veías sin fe. Sí, entonces, si ahora se trata de paciencia, tu escuela de paciencia, bueno, no estás sola en el asunto. Y vas a ver a Dios enseñarte lo que te toca aprender en esta etapa. Si lo que uno no debe de hacer es, el jefe es incomprensible y yo me salgo de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué arreglé? Nada, ¿no? Porque si con su ayuda puedo vivir esto bien, o su vida puedo vivir esto bien, pues sin ella, el problema se hace mucho más grande, ¿no? Y es que a lo mejor Dios quiere hacer algo a través de Blanquita en la vida de ese jefe. Porque yo tuve un jefe una vez que me hizo lo mismo. En serio. En serio, es jefe magnífico y todo, pero esa vez desocupó a todos lo de compras y dice, tú vas a hacerlo. Well, yo no sabía nada de compras en mi vida. Oh, claro que es diferente, era mi esposo, ¿no? Pero de todas maneras... Era. No. En ese tiempo, hace muchos años, y era una empresa que fuimos a ayudar con unos amigos que era una empresa muy grande. Un recibo era casi $1 millón. Entonces yo me quedé, Chris, ¿cómo puedes pensar que yo puedo hacer algo así? Entonces, pero trabajo a través de, también a través de lo que yo pude aprender, trabajo a través de él también en paciencia. Entonces yo, no porque es mi esposo, pero yo creo que Dios a lo mejor va a usar a Blanquita en la vida de tu jefe. Entonces, y a lo mejor vamos a oír testimonios de esto, porque así es Dios, ¿no? Así es. Entonces, ahorita te estás angustiando y todo, pero yo estoy anticipada de ver qué va a hacer Dios. Wow. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ok, ¿qué quieres que aprenda a través de esto? No entiendo, para nada, están siendo injustos, todo lo que puedas decir, pero ¿qué está pasando aquí para poder trabajar allá, no? Entonces, te animo en esa parte, ¿no? Sé que no, a lo mejor no sea tu respuesta, pero lo hemos vivido. Hay veces que dices, wow, ¿cómo no viví eso así? Cris. Y es precisamente, Susi y Blanquita, lo que estoy aquí, lo digo, no lo digo, pero esto me da como espacio para hablar lo que tengo aquí en el espíritu. Y es precisamente que las personas y nosotros es tiempo ya de conocer al Padre así. Desde que yo he estado escuchando de que el Padre y yo somos uno, en múltiples ocasiones e intervenciones he manifestado un asombro por estar esperando algo inusitado, y me di cuenta que lo estaba hace pocos días apenas, que lo estaba yo procesando religiosamente, ¿no?
Porque el religioso piensa que van a aparecer truenos, una gran voz, terremoto, el temblor, la sombra, va a ocurrir cosas. ¿Puede pasar? Sí, pero en este momento no es el propósito. El propósito que entiendo del Padre con todos. Dios me lo explicó haciendo la canción Cómo se vive la vida eterna. Se vive en uno, se vive en uno. ¿Y qué es vivir en uno? Vivir en uno es ser igual a Jesús. Y ahí fue cuando pasó. Todas las personas en aquel entonces dijeron, ¿y dónde está el Padre? ¿No? Hay que entender que Dios es el compendio de 3 personas, ¿no? Son ellos. Pero el Padre, ¿quién es el Padre? ¿No? Y le dijeron lo mismo a Jesús. Y hoy día decimos lo mismo. O sea, ¿dónde anda? ¿Dónde está? ¿Cómo lo voy a sentir? Platiqué con varias personas en estos 2 días que decían, pues es que está impresionante, pero ¿cómo se vive? ¿Dónde? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo? Y creo que de alguna forma todos estamos en ese rollo, haciendo muy místico esto que en realidad es tan práctico. Porque ¿cómo es que la gente conoció al Padre a través de Jesús según las mismas palabras de Jesús? Porque la respuesta de Jesús fue, tanto tiempo que estoy con ustedes y no lo han visto. Y dije, Chihuahua, pues les pasó lo mismo, ¿no? Porque yo estoy preguntándome, ¿y dónde está el Padre? ¿No? O sea, ok, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios aquí en la tierra. El Hijo, bueno, fue Jesús, que es Dios encarnado. Y el Padre, no, pues en algún trono, ¿no? Y lo describe Apocalipsis como un trono impresionante y todo. Pero se supone que está en mí. Entonces estaba en todo ese rollo cuando de repente entiendo, es que el Padre es cuando vives amor. El Padre es cuando, a pesar de que afuera te están estrangulando, Blanquita, adentro decides vivir la paciencia. Vivir paciencia. Ese es el Padre. O sea, no es algo que sea como que sea ajeno a nosotros. No es algo místico o escondido o encerrado. En realidad Dios se ha revelado a nosotros ya. Pero nos han querido engañar haciéndonos pensar que no, que hay que pasar por muchas cosas para pues algún día, ¿no? No, es que ya hemos vivido amor. O sea, ya conocemos a Dios aquí adentro de nosotros, ya hemos vivido paciencia en algún momento, ya hemos vivido gozo, ya hemos vivido muchas cosas. Y el plan de Dios es sencillamente tomar la decisión. ¿Vas a vivir esto muriéndote o voy a tomar la elección de decir, bueno, si esto es el Padre, entonces quiero vivirlo cada vez más, ¿sabes? O sea, esa es la forma en cómo estoy entendiendo que muchas personas que ni siquiera han abierto una Biblia en su vida, de repente mencionan algo como, yo le hago mucho caso a mi intuición. Yo pienso en mi corazón que en algún momento esas personas van a descubrir que eso que ellos llamaban la intuición, el sexto sentido, es Dios. Es el Padre hablando aquí adentro, porque es el único que puede hablar aquí de nosotros. Entonces, para mí se me rompió ya el cajón de pan de decir, voy a dejar de andar buscando a Dios místicamente y sencillamente voy a tomar la decisión de empezar a vivirlo aquí adentro, igual que Jesús, porque todas las personas le preguntaban a Jesús ¿dónde está? Porque esperaban lo mismo, ¿no? Truenos, relámpagos, una gran voz, lo menospreciaron porque no apareció así, pero en realidad el amor encarnado estaba enfrente de ellos, la paciencia encarnada, la paz encarnada. Entonces creo que todos ya hemos vivido al Padre. Y si lo queremos conocer más, sencillamente es tomar la decisión, como dijo Susi ahorita, ¿no? De decir, ok, lo voy a vivir en esta situación práctica que me está pasando o no. Lo que oímos estos 2 días, lo vamos a morir, que sería decirle al Padre que está aquí adentro, ¿sabes qué? No, quiero hacer berrinche, quiero enojarme, quiero frustrarme, quiero morirme. O decirle al Padre, sí lo quiero vivir. Y espero que se haya entendido, pero sí tenía como muchas ganas de decirlo y me identifiqué mucho con lo que acaban de decir Susi y Blanquita, porque ya no busquemos a Dios donde no está, ¿no? Sino el Padre se ha manifestado a nosotros incluso antes de haber entrado a un templo cristiano o de la religión que fuese.
Incluso antes de haber abierto la Biblia, Él nos había hablado aquí a nuestro espíritu cuando éramos fetos. Y lo conocimos la primera vez que nuestra mamá o nuestra papá o alguien nos abrazó. Y sentimos, eso es el Padre. Él es amor. Gracias, Iván. No, yo quería comentarles algo. Algunos ya conocen esta anécdota, porque es la primera vez que la digo, pero hace muchos años estábamos en un evento congregacional y alguien vino corriendo y le dijo a Cris, hermano, tu currículum. Y me acuerdo tanto que la contestación de Cris fue, ¿para qué lo necesitas? Si mi vida no habla, ¿qué van a hablar esos papeles? Y yo me acuerdo que en ese entonces, se los confieso, lo volteé a ver y dije, caray, ¿dónde salió aquí mi compadre? Sí, pero ha pasado el tiempo y por eso quiero repetir esto. Me he podido comprobar que ciertamente su vida, junto con la de su esposa, por supuesto, habla. Pero ahora he descubierto algo más, que la tuya y la mía también. Y que lo que hemos estado recibiendo es precisamente para hacer esa evidencia que papá está preparando y que no necesita ni de títulos ni de reconocimientos personales. Te necesita a ti, pero él es el que está produciendo su vida en ti, porque no es ni en tus capacidades ni en tus fuerzas. Y eso quería comentarlo. Gracias, Rebe.